buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar no olviden de suscribirse a este canal activando el botón rojo de suscripción y también no se olviden de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Una vez habiendo realizado todo lo anterior, vamos a dar inicio con el video del día de hoy. Darles la bienvenida nuevamente al biomagnetismo médico. El día de hoy avanzaremos la clase número 3, dando así la continuidad de los pares de segundo nivel. El primer punto biomagnético que avanzaremos el día de hoy pues será el punto número 147, el cual será el de cresta ilíaca. La ubicación de cresta ilíaca pues será de la fosa ilíaca anatómica del cuerpo humano, pues un dedo hacia la espalda de manera horizontal. Y el par biomagnético sería el siguiente: cresta ilíaca derecha de polo negativo con cresta ilíaca derecha de polo positivo, o en su defecto pues sería cresta ilíaca izquierda de polo negativo con cresta ilíaca izquierda de polo positivo, dándonos cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de parásito que se conoce como el Trypanosoma brucei gambiense. Es decir, que este tipo de patógeno, si llega a estar en una persona, llega a desarrollar diferentes síntomas. Por ejemplo, insomnio en la noche o trastornos del sueño, que los ganglios linfáticos se lleguen a inflamar, ya sea de manera sectorizada o generalizada. Pero también pues llegaría a tener dolores articulares, cambios de humor en cuanto al estado anímico, y esto se llega a conocer como una enfermedad tropical. Y pues este tipo de patógeno se llega a transmitir cuando una familia de las moscas, que se conoce como tsetse, llega a picar a una persona y pues de este modo llega a infectar y transmitir este tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 148 tendremos el punto de sigmoides, en el cual encontraremos el siguiente par o la siguiente combinación, en este caso, sigmoides de polo negativo con testículo derecho de polo positivo, o en su defecto, sigmoides de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo, dándonos en esta ocasión pues como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Campylobacter jejuni. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar diferentes síntomas en un paciente. Por ejemplo, dentro de los síntomas se encuentra la fiebre, la sudoración, dolores articulares, malestar en general, el debilitamiento y infecciones intestinales como la intoxicación alimenticia. Pues en este caso, este tipo de patógeno se llega a encontrar en aguas contaminadas o incluso en alimentos contaminados, ya que este llega a provocar lo que se conoce como la diarrea del viajero. Sin embargo, esta diarrea se llega a desembocar pues porque prácticamente nuestro organismo está acostumbrado a un ecosistema de patógenos. Y cuando nosotros viajamos, estamos expuestos a patógenos pues que nuestro cuerpo desconoce. Y este tipo de patógeno pues llega a encontrarse, como les decía anteriormente, en agua o alimentos contaminados. Y es de esa manera pues que nuestro cuerpo llega a tener una diarrea bacteriana, en este caso, conocida como la diarrea del viajero. Sin embargo, tendremos la misma combinación, pero aplicada esta vez al caso de la mujer. El par sería el siguiente: sigmoides de polo negativo con labio vaginal de polo positivo, dándonos como resultado en este caso pues el mismo tipo de patógeno. Es decir, un tipo de bacteria que es el del Campylobacter jejuni y pues llega a provocar fiebre, sudoración, dolor articular, malestar en general, debilitamiento, intoxicación alimentaria, infección intestinal y la diarrea del viajero.
Como punto biomagnético número 149 tendremos pospineal, el cual se encontrará del punto biomagnético de pineal unos 2 dedos a 2 dedos y medio o 3 en algunos casos hacia la parte inferior, es decir, hacia la parte de la espalda. Y pues el par biomagnético en este caso será el siguiente: pospineal de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo, dándonos este par biomagnético un tipo de par especial que nos ayudará al Parkinson. Es decir, una persona con Parkinson llega a tener diferentes síntomas, de los cuales les hablaré a continuación. Por ejemplo, llega a tener temblores, movimiento muscular lento, en algunos casos pues la rigidez muscular, alteración de la postura, del equilibrio, generando vértigo en estos casos, pero también la persona con Parkinson llega a tener problemas en cuanto al habla, a la escritura, pero también llega a tener una pérdida de los movimientos automáticos. Y pues si llegamos hacia la parte emocional, llegamos a ver que esto pues se debe a la somatización del sufrimiento como tal. Pues en este caso, sin embargo, vamos a tener diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, dentro de ellos se encuentra la edad, la predisposición genética, el sexo y la exposición a diferentes toxinas. Pero, sin embargo, cabe aclarar que las causas mayormente para que se llegue a desarrollar este tipo de enfermedad, que es la del Parkinson, llegan a ser de dos factores: la genética y los desencadenantes ambientales. Por ejemplo, en cuanto a la genética, personas pues que anteriormente hayan tenido este tipo de enfermedad, por ejemplo, papás, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Sin embargo, dentro de los desencadenantes ambientales, estamos llegando a hablar sobre la exposición a ciertas toxinas o factores ambientales que pueden llegar a aumentar el riesgo para tener la enfermedad de Parkinson a futuro. Ya que no se olviden, pues que en este caso es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que llega a afectar el movimiento, ¿no? Entonces, una exposición a diferentes químicos pues llegaría a desembocar en este tipo de enfermedad. Como otro par biomagnético de pospineal tendremos el siguiente: pospineal de polo negativo con vejiga de polo positivo, dándonos en esta ocasión pues un tipo de hongo que se conoce como el Cryptococcus neoformans. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar meningitis, infecciones pulmonares, tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, cefalea y visión borrosa. Cabe recalcar pues que este tipo de hongo llega a ser transmitido mediante las moscas o cucarachas infectadas por este tipo de patógeno. Sin embargo, tendremos otro par biomagnético para pospineal que sería el siguiente: pospineal de polo negativo con amígdala cerebral de polo positivo. Amígdala cerebral pues se encontrará de la siguiente manera: de la parte superior de la oreja prácticamente, subiendo una distancia de 4 dedos a 4 dedos y medio hacia la parte superior, como lo dijimos anteriormente, se encontrará el punto biomagnético de amígdala cerebral. Entonces vamos a repetir el par biomagnético, que sería pospineal de polo negativo con amígdala cerebral de polo positivo, dando este tipo de par biomagnético pues en esta ocasión un tipo de par psicoemocional o emocional, en el cual pues nosotros vamos a poder ayudar a personas pues que estén con depresión, es decir, con sentimiento de culpa y con malestar en general, ¿no? Ya que una persona con depresión no tiene ganas de hacer nada en estos casos. Como otro par de pospineal pues tendremos el siguiente: pospineal superior de polo negativo con pospineal inferior de polo positivo, como lo pueden ver en la pantalla. Y pues en este caso, este tipo de par nos estaría dando otro par emocional, en el cual trataríamos la integridad moral de una persona, es decir, la relación de estrés por enfrentamiento con la realidad de esta persona. Como punto biomagnético número 150 tendremos prepineal, el cual se encontrará de la siguiente manera:
del punto biomagnético de pineal en este caso, deslizándonos una distancia hacia la parte superior o delantera en este caso, pues tomando una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio o 3 en algunos casos, ¿no? Sin embargo, mayormente se toma una distancia de 2 a 2 dedos y medio. Entonces, prácticamente ese sería nuestro punto biomagnético de prepineal. Y sus pares pues serán los siguientes. El primer par de prepineal será prepineal de polo negativo con postpineal de polo positivo, dándonos como resultado en este caso un tipo de hongo del que hablamos anteriormente que se conoce como el Cryptococcus neoformans. Sin embargo, este tipo de Cryptococcus neoformans llegaría a tener los mismos síntomas, por ejemplo, meningitis, infecciones pulmonares, tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, cefalea, visión borrosa, quistes en la matriz, tumoración en la vejiga, pero también habría la probabilidad de que la persona sea asintomática, es decir, que no presente síntomas. El modo de transmisión pues sería el mismo, por el contacto de cucarachas o moscas infectadas con este tipo de hongo. Como otro par pues tendremos prepineal de polo negativo con vejiga de polo positivo, dándonos pues en esta ocasión otra vez el mismo par, es decir, el del hongo que se conoce como el Cryptococcus neoformans y pues llega a generar los mismos síntomas, es decir, meningitis, infecciones pulmonares. Después también tenemos tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, cefalea, visión borrosa, tumoración en la vejiga, quistes en la matriz y pues el modo de transmisión pues sería el mismo prácticamente, por el contacto con cucarachas o moscas infectadas con dicho patógeno. Sin embargo, vamos a tener como punto biomagnético número 151 el punto de antecuerno, el cual se encontrará en la entrada capilar del hombre y pues en el mismo punto en el caso de la mujer. Entonces, como lo pueden ver en la pantalla, el par sería el siguiente: antecuerno derecho de polo negativo con antecuerno izquierdo de polo positivo, dándonos pues en esta ocasión un tipo de bacteria que se conoce como el Enterobacter aerogenes, y pues una persona con este tipo de patógeno llega a presentar diferentes síntomas. Por ejemplo, dentro de ellos está la somnolencia o trastornos de sueño, pero también llegamos a encontrar migrañas, mareos, alteración anémica y diferentes tipos de infecciones. Por ejemplo, la infección del tracto urinario, infección respiratoria, infección dermatológica y también la infección en cuanto al sistema nervioso central. Sin embargo, pues este tipo de patógeno puede llegar a ser transmitido por las micropartículas que se llegan a expulsar mediante la tos, el estornudo o incluso el esputo de una persona cuando escupe. Entonces, en este caso, si la persona que no estaba infectada llega a inhalar estas micropartículas, podría ser un medio por el cual pueda llegar a contraer dicho patógeno. Como punto biomagnético número 152 tendremos el punto de ceja, el cual se encontrará en la parte media de la ceja en sí, a ambos lados, y por tanto el par biomagnético sería el siguiente: ceja derecha de polo negativo con ceja izquierda de polo positivo, dándonos pues en este par biomagnético un tipo de virus que se conoce como el virus que provoca el sincitial respiratorio, es decir, que este virus también puede llegar a provocar odinofagia, dificultad para deglutir alimentos, sarampión, parotiditis, la nariz tapada o congestión nasal, moqueo nasal, dolor de garganta, tos, malestar en general, dolor de cabeza y fiebre. Pero, sin embargo, cabe recalcar que el virus del sincitial respiratorio pues se llega a transmitir o contagiar a través del contacto con las partículas, en este caso las gotas o micropartículas de la nariz
y de la garganta de personas infectadas cuando llegan a toser o a estornudar. Pero también pues este virus puede llegarse a propagar a través de las secreciones respiratorias que se encuentran en la ropa de cama o en artículos similares. Como punto biomagnético número 153 tendremos preauricular, el cual pues se llegará a encontrar de la siguiente manera. Del canal auditivo nos deslizaremos unos 2 dedos hacia la parte interna de la cara. Como lo pueden ver en la imagen prácticamente, en ese lugar será la ubicación del punto biomagnético de preauricular. Y pues el par sería el siguiente: preauricular derecho de polo negativo con preauricular derecho de polo positivo, o en su defecto pues preauricular izquierdo de polo negativo con preauricular izquierdo de polo positivo. Cabe recalcar pues que en esta ocasión tendremos un rastreo bilateral con impacto ipsilateral, es decir, que el polo negativo y el polo positivo llegaría a estar en el mismo lado. Sin embargo, cualquiera de estas dos combinaciones nos dará como resultado un tipo de bacteria, en este caso pues el de la Neocardia americana. Y pues este tipo de patógeno llega a generar problemas respiratorios, problemas cardíacos tales como la arritmia, infartos o taquicardia prácticamente. Este tipo de patógeno, que es el de la bacteria de la nocardia americana, pues se llega a encontrar en el suelo de todas las partes del mundo. Es decir, que pues nosotros podemos llegar a contraer la enfermedad al respirar el polvo que tenga este tipo de patógeno. También llegamos a tener la propensidad de contraer dicha enfermedad si es que la tierra llega a contener este tipo de bacteria, y el riesgo es mayor si nosotros llegaríamos a tener una herida expuesta, es decir, una herida abierta, por el cual sería más fácil contraer este tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 154 tendremos el siguiente, el de rama mandibular. Y pues en este caso, rama mandibular se encontrará de la siguiente manera. De la parte inferior de la oreja, en este caso, tomaremos una distancia de 3 dedos a 3 dedos y medio hacia la parte mandibular. Entonces, en este caso, en este sector se llegaría a localizar el punto biomagnético de rama mandibular, como lo pueden ver en pantalla. Y la combinación de este par sería la siguiente: rama mandibular derecha de polo negativo con rama mandibular izquierda de polo positivo, dándonos en este caso un tipo de bacteria que se llega a conocer como el Streptococcus epidermis. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar deshidratación, diarrea, náuseas, demencia senil, vómitos, problemas neurológicos, problemas dermatológicos y la hipotensión, es decir, en este caso la presión arterial baja. En este caso, pues el modo de transmisión llegaría a ser por la propagación de este tipo de patógeno por el contacto de piel a piel, pero también se puede llegar a propagar cuando nosotros llegaríamos a tocar alguna superficie que tendría este tipo de patógeno, o incluso la ropa o una toalla. Sin embargo, hay mayor probabilidad de contraer este tipo de patógeno, pues si nosotros llegamos a tener una herida abierta provocada pues por una cortadura, raspadura o incluso algún grano abierto. Como punto biomagnético número 155 tendremos glándula salival, el cual pues se encontrará de la siguiente manera: entre la parte final de la oreja y el punto anterior, que sería el de rama mandibular, pues se llegaría a encontrar al medio de estos dos este punto biomagnético, o también pues lo pueden llegar a tomar de la siguiente manera: de la parte final de la oreja, en este caso, llegamos a tomar una distancia de unos 2 dedos, prácticamente a 2 dedos y medio exagerando. Entonces, en este caso llegamos a tener la siguiente combinación:
glándula salival derecha de polo negativo con glándula salival izquierda de polo positivo, dándonos pues en esta ocasión un tipo de bacteria que se conoce como el Micrococcus tetragenus, el cual llega a provocar leucocitosis, leucopenia, granulomas, abscesos, taquicardia, erupción cutánea, septicemia, fiebre, bruxismo, otitis y problemas odontológicos. Sin embargo, pues cabe recalcar que este tipo de patógeno se llegó a aislar de diferentes superficies o incluso de diferentes hábitats, en el cual, por ejemplo, se llegó a aislar incluso de la piel humana, productos lácteos e incluso de la cerveza. Como punto biomagnético número 156 llegamos a tener el siguiente, inframentón, el cual se encontrará de la siguiente manera: del punto biomagnético de mandíbula, que estaba prácticamente en la punta de la misma, en la punta de la quijada prácticamente, y llegaremos a tomar una distancia de 1,5 dedos a 2 dedos hacia la parte interna de la mandíbula, es decir, que de la mandíbula pues llegaríamos a tomarlo hacia la parte de la garganta, ¿correcto? Entonces en este caso tendremos el siguiente par biomagnético: inframentón derecho de polo negativo con inframentón izquierdo de polo positivo. Es decir, que en este caso pues estaría ubicado una polaridad al lado de la otra. Entonces, este tipo de patógeno nos llega a dar como resultado un tipo de bacteria que se conoce en este caso como la Proteus vulgaris. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar infecciones urinarias, abscesos hepáticos, fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, cansancio, vómitos, dolor abdominal y dolor en las articulaciones. Sin embargo, este tipo de patógeno es muy fácil de aislarlo en personas pues que llegan a estar en contacto con el área de terapia intensiva o cuidados intensivos, pero también pues en personas que están recurriendo frecuentemente al hospital o personas con enfermedades crónicas y con el sistema inmunológico comprometido. Como punto biomagnético número 157 tendremos amígdala palatina, el cual se encontrará de la siguiente manera: del punto biomagnético de parótida llegamos a tomar una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte inferior sobre la recta del punto biomagnético de parótida en este caso, y el par biomagnético de amígdala palatina sería el siguiente: amígdala palatina derecha de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, o en su defecto pues amígdala palatina izquierda de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo. En este caso pues sí, sería un rastreo bilateral con impacto ipsilateral, es decir, con el impacto del polo positivo en el mismo lado donde se colocó el polo negativo. Y pues este tipo de par nos dará como resultado un tipo de par especial, es decir, que esto nos servirá para una intoxicación crónica, que pues por ende va a tener problemas dermatológicos una persona con este tipo de intoxicación crónica, pero también síntomas de cefalea, amnesia, distensión abdominal, dolor abdominal y malestar en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una intoxicación crónica puede ser por una intoxicación crónica alcohólica o de medicamentos. Como punto biomagnético número 158 tendremos el punto de arco cigomático, el cual se encontrará de la siguiente manera: entre el punto biomagnético de pómulo y el punto biomagnético de nariz, si trazamos un arco prácticamente como su nombre lo indica, en la parte media de este arco se encontraría el arco cigomático. Pues en este caso llegaríamos a tener el siguiente par biomagnético: arco cigomático derecho de polo negativo con arco cigomático izquierdo de polo positivo.
En este caso, pues estamos atacando un tipo de parásito que se conoce como la cisticercosis. Pues en este caso no se olviden que la tenia llega a dejar huevos en el cuerpo de un paciente infectado con este tipo de parásito. Entonces, lo que llega a estar dentro del huevo es este tipo de cisticerco o cisticercosis. Y pues prácticamente la cisticercosis puede llegar a crear convulsiones, cefaleas, insuficiencia cardíaca o ritmo cardíaco anormal, muy acelerado o que sea muy lento prácticamente, pero también llega a provocar disminución en cuanto a la visión, siendo así que si fuera un paciente en estado crítico o crónico, pues llegaría a terminar con ceguera. Pero también este tipo de paciente podría llegar a tener malestar en general o debilidad debido al daño en los nervios de la columna vertebral, ya que este tipo de patógeno llega a atacar al cerebro de la persona infectada, como también puede llegar a atacar la parte vertebral de la persona. Entonces, pues prácticamente algo para que sea como el factor de riesgo es tener la tenia como cuadro de base anterior, ya que si la tenia no se llega a eliminar de manera completa, pues llega a dejar el huevo prácticamente en el cuerpo de la persona y este huevo es el que llega a originar la cisticercosis. Como otro punto biomagnético llegamos a tener el punto número 159, el cual recibe el nombre de borde calloso. En este caso, pues llegamos a tener la siguiente ubicación de este punto. Del punto biomagnético de pineal nos deslizamos una distancia de 4 dedos hacia la parte inferior, es decir, hacia la espalda, y desde ese punto pues llegamos a tomar una distancia de 2 dedos y medio a 3 dedos en algunos casos hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Y pues prácticamente el par biomagnético de este punto sería el siguiente: borde calloso derecho de polo negativo con borde calloso izquierdo de polo positivo, dándonos esta combinación un tipo de bacteria que se conoce pues como el Mycobacterium tuberculosum. En este caso pues llegamos a tener abscesos en el cuerpo, tuberculosis respiratoria, anemia, anorexia y flema con sangre, incluyendo pues también malestar en general, el sistema inmunológico muy bajo y pues los problemas respiratorios. Sin embargo, pues cabe recalcar que este tipo de patógeno pues se llega a transmitir por las micropartículas que una persona infectada puede llegar a botar, por ejemplo, en una tos, en un estornudo o incluso pues en el esputo que esta persona podría llegar a generar cuando escupe. Como punto biomagnético número 160 llegamos a tener cuerpo calloso y este lo encontraremos de la siguiente manera: del punto de pineal prácticamente deslizando una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte derecha de ese punto de manera horizontal prácticamente. Entonces en este caso llegaríamos a tener el siguiente par: cuerpo calloso superior de polo negativo con cuerpo calloso inferior de polo positivo, o en la otra ubicación que es en la que da más resultado este tipo de par biomagnético, que sería el siguiente: cuerpo calloso anterior de polo negativo con cuerpo calloso posterior de polo positivo, el cual pues tendrá una diferente combinación o una diferente combinación en este caso, el cual llegaríamos a encontrarlo de la siguiente manera: del punto biomagnético de pineal, deslizando o tomando una distancia de 5 dedos hacia la parte anterior, es decir, hacia la parte delantera, y 5 dedos del punto biomagnético de pineal hacia la parte trasera o hacia la parte posterior. Entonces, otro par para el mismo fin de cuerpo calloso pues sería el que les dije anteriormente: cuerpo calloso anterior de polo negativo con cuerpo calloso posterior de polo positivo. En este caso, pues con cualquiera de las dos combinaciones llegamos a tener un par emocional en el cual vamos a poder ayudar a una persona que esté en estado de adicción, ya sea pues para un estado de rehabilitación de drogadicción o drogadicción en sí,
pero también pues se llega a aplicar en otros tipos de adicciones. Como otro punto biomagnético llegaríamos a tener el punto número 161. Entonces, pues en este caso llegamos a tener el siguiente, maxilar superior. En este caso, pues maxilar superior estaría ubicado en la parte superior del labio, ¿no? Entonces, en este caso llegamos a tener en la parte superior del labio del lado derecho como en la parte superior del labio hacia el lado izquierdo. Entonces, el par sería el siguiente. Maxilar superior derecho de polo negativo con maxilar superior izquierdo de polo positivo, dándonos este tipo de par biomagnético, un tipo de bacteria, que se conoce pues como la Klebsiella pneumoniae. Y pues este tipo de patógeno llega a generar diferentes síntomas en una persona infectada, por ejemplo, neumonía, gingivitis, aumento de frecuencia cardíaca, fiebre, malestar en general, dificultad para respirar, infección urinaria, neumonía crónica, pero también pues este tipo de patógeno mayormente se llega a transmitir por heridas abiertas que hubiesen estado en contacto pues con la sangre de una persona infectada. Como otro punto biomagnético tendremos el punto número 162, en el cual tendremos pómulo. Y pómulo tendrá el siguiente par: pómulo derecho de polo negativo con pómulo derecho de polo positivo, o en su defecto pues tendremos pómulo izquierdo de polo negativo con pómulo izquierdo de polo positivo. En este caso pues también es un rastreo bilateral pero con impacto ipsilateral, es decir que en esta ocasión tendremos el impacto del polo positivo en el mismo lado donde se colocó el punto de rastreo de polo negativo. Entonces, cualquiera de estas dos combinaciones nos dará como resultado un tipo de virus que se conoce como el ORF virus, y pues una persona con este tipo de patógeno llega a tener problemas de retinitis, pápulas purulentas, pero también pues llega a generar infecciones en los miembros superiores, es decir que especialmente se llega a generar estos puntos infecciosos en los dedos, en las manos o en los brazos prácticamente, e incluso pues llega a tener infección en la parte facial. Pero cabe recalcar pues que si la infección de los dedos o de las manos prácticamente llegan a estar en contacto con el pene, pues llega a causar una infección durante el proceso de micción prácticamente. Entonces, este tipo de virus pues se llega a transmitir. Sin embargo, pues cabe recalcar que este tipo de virus puede ser transportado por ovejas, es decir, que especialmente este tipo de virus se encuentra en la lana de las ovejas. Como punto biomagnético número 163 tendremos peripancreático, el cual lo podremos llegar a encontrar de la siguiente manera: del punto biomagnético de cuerpo de páncreas, tomando una distancia de 2 dedos hacia la parte superior. En ese punto se encontraría peripancreático. Entonces, prácticamente el par biomagnético sería el siguiente: peripancreático derecho de polo negativo con peripancreático izquierdo de polo positivo. Este tipo de par biomagnético pues nos llegará a dar como resultado como un tipo de virus. Bueno, prácticamente será el virus de la rabia. En este caso pues llegamos a tener los mismos síntomas anteriores que en el par de axila-axila. Pues en este caso los síntomas serán los siguientes: babeo, convulsiones, sensibilidad en el sitio de la mordida, náuseas, vómitos o pérdida incluso de la sensibilidad del cuerpo en general, pero también pues podría haber una pérdida de la función muscular de la zona afectada y tendríamos una presencia de una fiebre baja con dolores de cabeza. Sin embargo, pues cabe recalcar que este tipo de virus de la rabia pues se llega a transmitir por la mordedura a través de la saliva canina, siempre y cuando esté en contacto con la piel de la persona. Como punto biomagnético número 164 tendremos plexo lumbar,
el cual se encontrará hacia ambos lados de lumbar en sí. Es decir, que ustedes tienen que colocar el polo negativo primero y donde haya un acortamiento, pues lo deslizan hacia el lado derecho y el polo positivo hacia el lado izquierdo. Entonces, el par biomagnético sería el siguiente: plexo lumbar del lado derecho de polo negativo con plexo lumbar del lado izquierdo de polo positivo, dando en este caso pues un tipo de par especial que es para el Enterococcus fecalis. En este caso pues nosotros llegamos a tener diferentes síntomas con este tipo de patógeno. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, lumbalgias, fiebre, escalofríos, dolor abdominal o incluso una necesidad frecuente o repentina en cuanto a la micción. Sin embargo, cabe recalcar pues que este tipo de patógeno llega a encontrarse en la materia fecal de una persona infectada, es decir, pues que esta persona, si no se limpia de la manera correcta o incluso pues llega a tocar las heces y pues prácticamente no se llega a lavar las manos y toca otras superficies, está llegando a transmitir este tipo de patógeno de manera indirecta. Bueno, prácticamente pues entonces el modo de transmisión es por el contacto de este tipo de patógeno mediante algunas superficies infectadas. Como punto biomagnético número 165 tendremos retrohepático, el cual se encontrará de la siguiente manera. Del punto biomagnético de costo hepático tomaremos una distancia hacia la parte vertebral prácticamente o hacia la parte trasera, pues de unos 3 dedos a 3 dedos y medio exagerando. En ese punto será nuestro punto biomagnético de retrohepático, teniendo así este par biomagnético retrohepático de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, y dándonos pues como resultado en este caso un tipo de parásito que es el del Toxocara, y pues este tipo de patógeno llega a generar problemas dermatológicos, puede llegar a provocar lo que es la alopecia areata, la caída de cabello, incluso el síndrome de larva migrans. Este tipo de patógeno pues lo podremos llegar a encontrar en el suelo o incluso en animales infectados con los huevos de dicho parásito. Como punto biomagnético número 166 tendremos el siguiente: botón aórtico, el cual lo encontraremos en dos ubicaciones prácticamente. Sin embargo, en la segunda hay mayor probabilidad de encontrarla. El punto de botón aórtico se encontrará de la siguiente manera: del punto biomagnético de estómago unos 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte izquierda de nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, pues llegamos a tener el siguiente par: botón aórtico de polo negativo con dorsal 7 de polo positivo, o incluso pues llegamos a tener la siguiente combinación. Es decir, pues que en este caso solamente cambiaría la ubicación del botón aórtico. Pues en este caso, como lo pueden ver en la pantalla, tendríamos que tomar como punto de referencia el punto biomagnético de mediastino y deslizarnos una distancia de 2 dedos y medio a 3 en este caso, pues hacia el lado derecho del cuerpo del paciente, teniendo el siguiente par biomagnético: botón aórtico de polo negativo con dorsal 7 de polo positivo. En este caso pues tendremos con cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de bacteria que se conoce como el Streptococcus C4, el cual pues llega a generar problemas respiratorios, una posible neumonía, fiebre, dificultad para alimentarse, pero también dificultad para respirar y la irritabilidad o letargo para despertar al bebé. Incluso pues el color de la piel llegaría a tornarse en un color azulado o morado en algunos casos. Pues en este caso, al igual que los anteriores tipos de estreptococo, pues este tipo de patógeno se llega a transmitir por las secreciones nasales o incluso de la saliva que podrían llegarse a generar mediante el tos, estornudo de una persona infectada a una que no lo está. Como punto biomagnético número 167, pues tendremos conducto deferente, el cual se encontrará prácticamente en el cuerpo del pene en sí.
Entonces, en este caso tendremos el siguiente par biomagnético. Conducto deferente de polo negativo con laringe de polo positivo, dándonos en este caso pues un tipo de virus que se conoce como el virus simple del herpes o virus del herpes simple, que en este caso pues es una enfermedad venérea. Y pues prácticamente una persona con este tipo de patógeno llega a presentar los siguientes síntomas: escalofríos, dolor de cabeza, inflamación de las glándulas, pero también pues se llega a tener problemas respiratorios, sensación de dolor o sensación de fatiga o cansancio, pero incluso malestar en general. Y este tipo de patógeno pues llega a confundirse mayormente con un herpes genital. Y lo más importante es que este tipo de patógenos, si no se lo llega a tratar a tiempo, pues puede llegar a generar una hiperplasia prostática benigna. Cabe recalcar pues que este tipo de virus llega a transmitirse por las relaciones sexuales entre una persona infectada y pues una persona que no lo está. Como punto biomagnético número 168 tendremos el punto de costal anterior, el cual lo encontraremos de la siguiente manera: del punto biomagnético de conducto de la vesícula, 1,5 dedos a 2 dedos de distancia hacia la parte interna o central del cuerpo, siendo así que nos deslizaremos o desplazaremos esa distancia de manera horizontal. Entonces, en este caso, ese sería nuestro punto biomagnético de costal anterior, dándonos como resultado el siguiente par biomagnético: costal anterior de polo negativo con colon descendente de polo positivo, dándonos pues en esta ocasión un tipo de virus que será para el virus del Zika, el cual llegará a presentar los siguientes síntomas si una persona está infectada con dicho patógeno: dolores de cabeza, fiebre, conjuntivitis, dolor articular, fiebre, sarpullido, dolor de cabeza, dolor de articulación y conjuntivitis como dolores musculares o malestar en general. En este caso, pues no se olviden que el virus del Zika se llega a transmitir mediante la picadura de un mosquito infectado con dicho patógeno. Sin embargo, como otro par de costal anterior tendremos el siguiente: costal anterior derecho de polo negativo con costal anterior izquierdo de polo positivo, dándonos pues en esta ocasión otro tipo de virus, que en este caso pues llega a ser el tipo del virus del ébola, en el cual llegamos a encontrar síntomas diferentes al anterior. Por ejemplo, se puede llegar a generar hemorragia interna como externa, pero también dolores de garganta, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, vómito, fallo renal, fallo hepático, fiebre alta, dolor articular, pero también dolor muscular. Sin embargo, podemos llegar a encontrar una congestión conjuntival y pues prácticamente también podemos llegar a encontrar más adelante una erupción rojiza en la piel. Y pues este tipo de patógeno llega a tener un diferente tipo de transmisión, el cual es por el contacto directo con los fluidos corporales humanos con una persona pues que no lo está. Sin embargo, como otro par biomagnético de costal anterior tendremos costal anterior de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos en esta ocasión otro par para el virus del Zika, en el cual pues una persona con este tipo de patógeno llega a tener diferentes síntomas, por ejemplo dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, fiebre, conjuntivitis, sarpullido, dolor articular y pues fiebre. No se olviden que este virus del Zika pues se llega a transmitir prácticamente por la picadura de un mosquito infectado con dicho patógeno. Como punto biomagnético número 169 pues tendremos el punto de cresta isquiática, el cual se encontrará de la parte del boxer, calzón o calzoncillo de la cadera, pues sobre la línea horizontal de la cadera y entre la línea vertical de la parte axilar. Y su par biomagnético pues sería el siguiente:
cresta isquiática de polo negativo con píloro de polo positivo, dándonos este tipo de par biomagnético, un tipo de bacteria que se conoce pues como el Vibrio haemophilus. Y este tipo de patógeno pues llega a generar problemas renales, problemas en la uretra, dolores de cabeza, fiebre, infecciones en cuanto a las membranas cerebrales o en cuanto a la médula espinal, pero también pues llega a provocar meningitis o alteración en cuanto a la coagulación sanguínea. Es decir, pues que en este caso la sangre pues podría estar muy dilatada o en todo caso pues podría estar muy espesa, el cual llegaría a generar caso de trombo. Este tipo de patógeno llega a ser transmitido mediante las micropartículas que una persona podría llegar a generar en una tos, estornudo, pero que estas partículas que esta persona libera pues estuviesen en contacto con una persona que no estaba infectada. Como punto biomagnético número 170 tendremos escotadura ciática, el cual se encontrará de la siguiente manera. Del pliegue de la nalga, pues tendremos que tomar una distancia de 2 dedos a 2 dedos y medio en algunos casos hacia la parte inferior. Entonces el par sería el siguiente: escotadura ciática derecha de polo negativo con escotadura ciática izquierda de polo positivo, dándonos pues en esta ocasión como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Moxarella cataralis. Y pues prácticamente este tipo de patógeno llega a generar problemas respiratorios, otitis, odinofobia, y cabe recalcar pues que esta es la causa de la mayor parte de los problemas de neumonía, ¿no? Entonces este tipo de patógeno pues se llega a contraer mediante las micropartículas que se llega a generar de una persona que llega a toser o escupir, incluso que esté infectada, y pues que una persona que no lo está llega a tocar la superficie donde esta persona pues dejó este tipo de micropartículas de este tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 171 tendremos esfínter uretral, el cual se encontrará en el mismo punto anatómico en sí, y el par biomagnético sería el siguiente: esfínter uretral derecho de polo negativo con esfínter uretral izquierdo de polo positivo, dándonos en este caso pues un tipo de virus que es el de la rabia silvestre, el cual llega a provocar una parálisis en cuanto a las extremidades inferiores y superiores, pero también temblores musculares, pérdida de la visión de manera progresiva, pero en algunos casos también se llega a desarrollar el melanoma o cáncer de piel. Cabe recalcar pues que este tipo de virus en la rabia silvestre pues se puede llegar a encontrar en animales domésticos, por ejemplo los gatos y los perros especialmente. Sin embargo, pues como otro par biomagnético, en este caso como punto biomagnético número 172, llegaríamos a tener el punto de Latissimus dorsi, el cual pues se encontrará de la siguiente manera. Del omóplato pues tendríamos que bajar una distancia de 4 dedos a 4 dedos y medio, exagerando tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo sobre una línea vertical. Entonces en este caso pues el par biomagnético sería el siguiente: Latissimus dorsi derecha de polo negativo con Latissimus dorsi izquierda de polo positivo, dándonos en este caso pues un tipo de patógeno que es el de la bacteria de la Yersinia pneumoniae. Y pues este tipo de patógeno llega a provocar los siguientes síntomas: sarpullidos, fiebre, diarrea. En casos crónicos pues llega a generar la diarrea hemorrágica, pero también dolor en las articulaciones, malestar en general y dolor similar a la de una apendicitis. Cabe recalcar que este tipo de patógeno pues se llega a transmitir por diferentes tipos de secreciones de una persona infectada y que llegue a estar en contacto con una persona que no lo está. Como punto biomagnético número 173 llegamos a tener el siguiente: ligamento interno de la rodilla, es decir, el cual se encontrará en la parte interna de la rodilla en sí, como lo pueden ver en la imagen. Y el par sería el siguiente: ligamento interno de la rodilla del lado derecho con malleolo izquierdo de polo positivo,
dándonos como resultado en esta ocasión pues un tipo de hongo que se conoce como el Microsporum, el cual llega a provocar pie de atleta, ingle de atleta, caída de cabello, llega a afectar incluso al cuero cabelludo, por lo cual llega a aparecer zonas calvas, escamosas e incluso con picor intenso. Sin embargo, este tipo de hongo puede llegar a abarcar a la zona de las cejas o incluso de las pestañas. Cabe recalcar pues que esta infección micótica puede aparecer también en la barba de los hombres o incluso en la piel o entre los dedos, pues lo que se llega a conocer como el pie de atleta. Este tipo de hongo cabe recalcar pues que llega a proliferar o incrementar en cuanto al tamaño pues en zonas de humedad. Por eso es importante que las personas después de haberse entrado a la ducha pues se lleguen a secar de manera completa el cuerpo. Como punto biomagnético número 174 tendremos lunar. Cabe recalcar que pues no hay un punto biomagnético del lunar en sí. Sin embargo, pues en este caso, si hablamos de un punto biomagnético del lunar, tienen que colocar en el lunar de la persona que sea más prominente. Entonces, el par sería el siguiente: lunar de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos en este caso pues un tipo de virus que es el del hantavirus. En este caso, este tipo de patógeno llega a provocar fiebre hemorrágica en algunas personas, problemas pulmonares, orina con sangre y también los problemas dermatológicos. Este tipo de patógeno, que es el del virus, del hantavirus, pues se llega a transmitir a través de los roedores infectados, es decir, en este caso, pues de las ratas con este tipo de patógeno en sí. Como punto biomagnético número 175 llegamos a tener el siguiente punto, mácula, el cual se encontrará de la siguiente manera: entre el punto biomagnético de 100 y el punto biomagnético de ojo. Entonces, prácticamente al medio de estos dos puntos se encontrará el punto biomagnético de mácula, en el cual pues tendremos el siguiente par: mácula derecha de polo negativo con occipital de polo positivo, o en su defecto mácula izquierda de polo negativo con occipital de polo positivo. En esta ocasión pues nos da como resultado un tipo de par especial, es decir, para los edemas musculares o en sí para un edema en general. Como punto biomagnético número 176 tendremos pectoral, el cual pues se llegará a encontrar de la siguiente manera: de la tetilla prácticamente del hombre o de la mujer, pues tendríamos que tomar una distancia de 3 dedos y medio a 4 dedos hacia la parte superior. Entonces, en este caso, el par sería el siguiente: pectoral derecho de polo negativo con pectoral izquierdo de polo positivo, o en su defecto pectoral izquierdo de polo negativo con pectoral derecho de polo positivo, dándonos en esta ocasión pues un tipo de hongo que será el del micoplasma, y este llega a provocar problemas de odinofagia, rinorrea, inflamación de la garganta, dificultad para deglutir alimentos, dolor de la garganta, tos, fiebre, bronquitis, dolor de cabeza y sensación de cansancio. Sin embargo, pues prácticamente este tipo de hongo se llega a transmitir a través de las secreciones nasales de una persona infectada. Sin embargo, como otro punto biomagnético tendremos el punto número 177, que será el de retroaxilar. Es decir, que del punto biomagnético de axila nos tendremos que deslizar una distancia de 3 dedos a 3 dedos y medio hacia la parte posterior de nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, pues el par biomagnético será el siguiente: retroaxilar derecho de polo negativo con retroaxilar izquierdo de polo positivo, dándonos pues en esta ocasión un tipo de bacteria que se conoce como el Streptococcus C. Y en este tipo de patógeno podemos llegar a encontrar diferentes síntomas si es que una persona llega a estar infectada con dicho patógeno. Por ejemplo, llegamos a encontrar faringitis aguda, problemas dermatológicos, obstrucción intestinal y problemas en cuanto a la coagulación sanguínea.
Sin embargo, un modo de transmisión de este tipo de patógeno pues es la liberación de micropartículas en una tos, estornudo o incluso una secreción de esputo, es decir, de una persona que escupe y libera este tipo de patógeno. Bueno, entonces el medio de transmisión, como les indicaba, pues es el contacto de una persona que no esté infectada con este tipo de patógeno en algún tipo de superficie. Espero que este video haya sido de su agrado y sea muy útil para su aprendizaje y también para la práctica de ustedes en cuanto a esta terapia alternativa del biomagnetismo médico. También recordarles que no se olviden de suscribirse a este canal y también de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. También no se olviden que abajo se encontrará el link o enlace de PayPal para que ustedes puedan hacer un pequeño aporte a este canal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en un nuevo video.